El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, les damos esta cordial bienvenida a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Gulixa Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo, saludamos a quienes ya están sintonizando a través de www.rcr.tv. Esta es, ya ustedes lo saben, la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope, nuestra cuenta siempre tengan la mano. Caso de cualquier emergencia, pueden vernos en Periscope, es @RCR750. Gracias a los amigos de BPI que todos los días retransmiten este programa, y a lacabilla.com, sitio en el que ustedes pueden capturar también en diferido todos los programas de nosotros todos los días. Bien, antes de que se me olvide, voy a hacer un servicio público antes de arrancar con el programa, que es el siguiente. Para la señora Aura, que está aquí en La Candelaria, en Caracas, se solicita diclofenac sódico y losartán potásico. Si usted puede colaborar con ella, por favor le agradecemos que llame a este número celular 0416-193-5135, 0416-193-5135. Luego de que terminamos el programa del día de ayer, entradas las horas de la noche, en el programa de Miguel Ángel Rodríguez, ya se comenzaba a difundir la versión de que el periodista Luis Carlos Díaz había sido liberado. Hubo allí como un tejemaneje, como decimos en criollo, información cruzada sobre su liberación, pero afortunadamente ya bien entrada la noche, sobre eso de las 8, 9, 10 de la noche, ya se hacía público el excarcelamiento de Luis Carlos Díaz. Luis Carlos Díaz finalmente terminó siendo excarcelado, y no digo liberado porque luego de que le dejan salir del Palacio de Justicia, queda con una medida de presentación cada 8 días, entiendo, tiene prohibición de salida del país y, por supuesto, lo que ocurre generalmente en estos casos, prohibición de declarar a los medios de comunicación cualquier tipo de detalle referido a su caso. En todo caso, nos alegra muchísimo, dentro de la tragedia que experimentaron tanto él como su esposa, su familia y sus allegados, que pueda estar nuevamente reunido con su esposa Naki Soto ya. Y recordamos también es bueno decirlo, que siguen detenidos, amén de centenares de presos políticos, y esto es especialmente importante recordarlo porque está aquí la señora Michelle Bachelet,
con quien tengo un mar, yo diría no un mar, un océano de diferencias de percepción, de cosmovisión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que recordar que además de los centenares de presos políticos que aún siguen estando en las cárceles del régimen, tenemos compartiendo la condición de periodistas de Luis Carlos a dos periodistas que siguen presos, Jesús Medina Sáenz, periodista de Dollar Today, y el reportero alemán, cuyo caso habíamos mencionado en este programa hace días, llamado Willy Six, reportero de nacionalidad alemana que estaba acá en Venezuela detenido, está acá en Venezuela detenido y que inclusive se ha convertido o ha cobrado algún tipo de relevancia pública por las cartas que se han difundido de su propio puño y letra en cuanto a dar a conocer los detalles de su prisión. Bueno, ¿qué decir de cómo estamos en estos momentos mientras contactamos con Daniel? Podemos hablar de que luego de el hecho del 23 de febrero, donde se intentó entrar con ayuda humanitaria al país, y este hecho fue severamente frustrado y además criminalmente frustrado por usurpadores del poder en Venezuela, aquí hemos asistido a una especie de bajón dentro del esquema de montaña rusa que tradicionalmente tiene la política venezolana en los últimos años. Y digo bajón desde el punto de vista emocional, anímico, de quienes nos asumimos como demócratas y opositores a la satrapía que usufructúa el poder actualmente en Venezuela. Y lo digo porque lo puedo de alguna manera relatar desde un ámbito personalísimo. A mí me sentó muy mal lo que ocurrió ese día. Y yo creo que si ustedes escuchan los programas posteriores a ese día, podrán notar que los primeros que hicimos luego justamente del 23 de febrero, bueno, me agarraban a mí con un ánimo bastante bajo. ¿Qué ha ocurrido después de eso? Bueno, lo que se ha ratificado es que los Estados Unidos de América y los países democráticos del hemisferio han asumido una línea rectora, una línea conductora de su política exterior con respecto al caso Venezuela, que fundamentalmente atiende a insistir en una política escalonada de sanciones, a insistir en expandir el cerco económico sobre no los venezolanos, sino sobre las arcas que usufructúan estos usurpadores del poder, y ver si llegado a un punto esta política puede surtir efectos para de alguna manera bypassear lo que buena parte de la opinión pública ha propuesto. Y buena parte de la opinión pública, sin cuantificarla, puedo referir que ha propuesto es básicamente que en Venezuela no podemos solos y que en Venezuela tiene que llegar el momento en el que haya acompañamiento militar en una operación de afuera hacia adentro para deponer a quienes se arrogan el poder en estos momentos sin tener legitimidad para hacerlo. Entonces, eso es lo que se ha venido demostrando en el tiempo, que parece ser la política que ha seguido fundamentalmente los Estados Unidos de América y detrás de ellos el Grupo de Lima. O yo no sé si alterar el orden de la circunstancia, porque pareciera más bien que es que el Grupo de Lima, que es básicamente un club de gobiernos latinoamericanos, ha servido en algunos momentos como refreno o como contrapeso a posibles deseos de Estados Unidos de darle un poco más de velocidad a las acciones con respecto a Venezuela y darle un poco más de intensidad también a esas acciones. Yo he sentido por momentos que el Grupo de Lima, cuidando por supuesto todos los intereses que, amén de las diferencias ideológicas, puedan tener con el chavismo, han servido como de contención a políticas más radicales, más rápidas y más sustantivas con respecto a Venezuela de parte de los Estados Unidos de América. ¿Qué ocurre? Bueno, que luego del apagón, cuyas causas, desarrollo y consecuencias hemos también en los últimos 2 días desarrollado suficientemente en este programa, y luego de todas las fundamentalmente consecuencias que esto ha traído, yo creo que hay mucha gente revisando muchas cosas. Y hablando de mucha gente revisando cosas, podemos atender justamente a lo que se ve desde los Estados Unidos de América como política. Ayer el señor Abrams declaraba nuevamente, y más que declarar nuevamente sobre el caso de Venezuela, insistir sobre el tema de las sanciones económicas, fundamentalmente el tema petrolero,
hay dos lecturas que se le pueden dar a un hecho que es una decisión ya tomada. Tenemos entendido que para el día de mañana, oficialmente ya, la representación diplomática que permanecía en el país, en la Embajada de los Estados Unidos de América, se va a terminar de retirar. ¿Qué implica esto? Bueno, dos puntos de vista de análisis. Si usted va a sacar a su representación diplomática de la ciudad de Caracas, número uno, usted va a terminar de desatender el caso Venezuela, se va a olvidar de los venezolanos, sus padecimientos y va a seguir con su vida. Y estoy hablando de la vida del gobierno de los Estados Unidos, la vida del gobierno de Colombia, la vida del gobierno del Brasil y la vida, por supuesto, ya en papel secundario o terciario del resto de los países del Grupo de Lima. Este es un mundo de posibilidades dentro del que pueden pasar cosas. O sea, es decir, nos olvidamos de Venezuela, hasta acá llegamos, nos retratamos de todas nuestras posiciones y echamos tierrita y no jugamos más. Sacamos a nuestro personal y dejamos el sálvese quien pueda que siga operando allí y que vean ellos cómo hacen, pues, y hasta dónde soportan los venezolanos. Esa es una primera opción. Y por cierto, no quiero sonar como Luis Vicente León. Tenemos dos escenarios, ganamos o perdemos. No, eso no es así. Esa es una primera opción. La segunda opción es que puedan venir acciones más contundentes, justamente del gobierno de los Estados Unidos y de sus socios políticos, geoestratégicos en la región. Y esas opciones más contundentes, por cierto, no son solamente o no están solamente circunscritas al punto de que aquí venga una intervención militar de los Marines. Yo no estoy hablando solamente de eso. Estoy hablando de que las sanciones escalen a un punto en el que verdaderamente quede constreñida la capacidad de acción del régimen, en el que verdaderamente no haya más margen de maniobra para Maduro y sus secuaces. Y eso, bueno, suma a Venezuela en un grado mayor de inestabilidad en el que ya estamos metidos. Por cierto, no debido a las sanciones, sino debido al naufragio de esta nueva andanada comunista focalizada ahorita en Venezuela. Yo me inclino a pensar, después de haber pasado mi guayabo y después de haber pasado mi despecho de lo que ocurrió el 23 de febrero, que por aquí podrían estar los tiros. Yo creo que la política de sanciones se va a incrementar. La frase de todas las opciones están sobre la mesa, que se ha convertido en una especie de latiguillo odioso, porque uno dice, bueno, a cada rato me la enuncias, pero le veo poco o nada de sustancia a esa frase, puede seguir siendo considerada y puede considerarse más seriamente de aquí en lo sucesivo, de manera que no hay que descartar nada, ¿no? Yo aquí no estoy abogando por una u otra modalidad, digamos, de sanción. No estoy abogando por una u otra modalidad con respecto a cómo debe producirse la salida, pero creo que dentro del abanico de posibilidades que denota este segundo escenario que les estoy narrando, que es que aquí se escale en la presión, yo me inclino a que eso debe ser así, porque creo que hasta el momento no ha sido la presión suficiente la que se ha ejercido. Yo decía el día lunes, creo que lo comentaba con ustedes, que yo quería ver qué iba a pasar con el primer barco que saliera de Venezuela y se pusiese como punto destino Cuba, los puertos de Cuba, si efectivamente iba a resultar una acción de la armada de alguno de estos países que pueden actuar, iba a interceptar alguno de estos barcos llegando o antes de llegar a Cuba. ¿Y qué podría denotar esa acción? Bueno, eso no es descartable. Eso no es descartable. Yo no soy un conocedor de derecho aeronáutico, no soy un conocedor de derecho internacional, mucho menos, pero entiendo que luego de que los barcos de Venezuela salen con destino a Cuba, transitan una especie de margen en el que salen, por supuesto, de aguas territoriales venezolanas y pasan a aguas internacionales. Y allí parece que se abre el espacio para que pueda surgir una especie de contención a cualquiera de estos envíos. Habría que ver, esto es especular sobre algo que no ha ocurrido, pero bueno, es algo que me han comentado por allí. De manera que yo lo que creo es que sí, que aquí lo que va a proceder en lo sucesivo es que aquí viene una escalada de la política de sanciones, justamente porque hasta el momento no ha sido posible que con lo que se ha hecho se haya conseguido el objetivo trazado. El objetivo trazado no es ni más ni nada menos que bajar, digamos, los costos humanos, los costos incluso de infraestructuras de la salida de Nicolás Maduro del poder. Entonces, ¿cómo se ha tratado eso? Bueno, no atendiendo una intervención militar, sino tratando de que una
política de sanciones lleve a un punto de colapso que dinamite la coalición de gobierno que tiene Maduro. Y hablo de coalición de gobierno en términos de lo que se le da politológicamente a esto como término. Yo no estoy hablando de que el gobierno de Maduro sea legítimo ni mucho menos, sino que la coalición gobernante, así se le llama, bueno, hay que romperla según esta teoría, y como no funcionó lo que se había planteado, que era el tema de la ayuda humanitaria, como eso no funcionó para moverle la entraña, la fibra humana a estos desalmados que esencialmente están en las cúpulas de cada uno de los componentes de la Fuerza Armada, bueno, seguimos entonces con las sanciones, seguimos entonces con la presión, y ese es el camino trazado. Entonces, mañana se va esta representación que queda en la embajada. Ayer escuchábamos del propio Maduro la confirmación de esto, y Maduro no le quedaba de otra que justamente decir que él tiene las mejores intenciones de que aquí quede funcionando una oficina de intereses en Caracas para atender su relación con los Estados Unidos. Una oficina de intereses es, según entiendo yo, de acuerdo a una escala, a una estructura piramidal. En la cúspide de la pirámide tienes la embajada, que no existe en Venezuela, o no, el embajador, mejor dicho, porque la embajada existe, no hay embajador. Luego tienes la figura del encargado de negocios, que es lo que teníamos con el señor Story hasta este momento. Se va el señor Story, entonces lo que está apelando Maduro es que a Venezuela quede no desprovista de una relación con los Estados Unidos, sino que, y es que el tipo es muy original, tengamos lo mismo que tienen los cubanos desde hace muchas décadas, o desde hace muchos años, mejor dicho, con respecto a relaciones con los Estados Unidos, que es una oficina de intereses que viene en la parte de abajo de la pirámide. Tienes la figura del embajador, la figura del encargado de negocio, y debajo, bueno, una persona que se encarga de los intereses de un país en otro país. Le copia la fórmula a los cubanos, ¿no? O sea que la factura no es criolla, la factura no es nueva y la factura no es original de esta jugada. Vamos a ir al corte comercial y seguimos a la vuelta compartiendo algunas cosas más con ustedes en este Y Así Nos Va, mientras seguimos intentando contactar a Daniel Lara. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore della Nonna hizo con la Ran Ran Burger. Una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta. La unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Ran Burger, Il Sapore della Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, no se preocupen que en minutos vamos a establecer comunicación con Daniel. No es que se ha quedado dormido ni mucho menos, a pesar de que ya es tarde en Alemania. Pero bueno, dejaba yo el asunto en el corte anterior en el tema de cómo se venía estructurando todo este tema internacional con respecto a Venezuela. Y fundamentalmente esto es lo que creo, ¿no? Creo que hay espacio para pensar justamente en que no va a ser abandonada Venezuela
como en algunos momentos mucha gente pudo pensar, y me incluyo. He pasado por días en los que digo, bueno, caramba, parece que todo se remitía al plano retórico, el plano de las acciones poco o nada, pero creo que hay indicios de que no puede ser abandonada Venezuela. Y quiero compartir con ustedes un análisis que no es mío. Conversaba con este amigo y le decía, bueno, te voy a plagiar esta idea. Pero como a mí me cuesta mucho plagiar, yo me la vivo citando todo lo de lo que me nutro, para bien o para mal, yo lo cito, para que ustedes rebatan el autor original. Yo le comentaba a este amigo justamente que yo pensaba que el número 1 de las posibilidades era, bueno, se acabó el caso de Venezuela, hasta aquí llegamos, y número 2, bueno, vamos a escalar aún más con un escenario que, 1, tiene el escenario de las presiones, y número 2, no es descartable que pasemos un escenario físico, un escenario de intervención militar, intervención humanitaria, como quiera usted llamarle. Y este amigo me decía, que es Miguel Fontán, generalmente escucha este programa, me decía, mira, yo creo que es difícil que ocurra lo que tú planteas del escenario número 1, porque no hay manera de que los Estados Unidos y el hemisferio se olviden del caso Venezuela. Y no hay manera sencillamente por algo, porque ya ha quedado suficientemente demostrado que así a ti no te guste meterte en camisa de 11 varas, siendo por ejemplo el presidente Piñera, siendo por ejemplo el presidente Duque, siendo por ejemplo el presidente Bolsonaro o siendo el presidente Donald J. Trump, tú vas a tener que meterte en camisa de 11 varas con el caso de Venezuela. ¿Y por qué? Me dice él. Porque ha quedado fehacientemente demostrado que el chavismo no es un fenómeno encapsulable. Es decir, cuando yo planteo que estos países podrían olvidarse de Venezuela y echar a un lado dentro de su esquemario de agenda, digamos, su esquema de agenda, el ítem que dice Venezuela y Maduro, eso no puede pasar porque aunque tú te olvides, la migración va a seguir ocurriendo. De hecho, se puede acentuar. Y más importante aún, la implicación más directa que tiene sobre un país en la tragedia venezolana es seguramente la migración y la carga que genera un flujo no calculado de personas hacia tus países que tienes que resolverle, y esto lo hemos abordado en este programa también, el tema de el tema de educación, de salud, de alimento, de trabajo fundamentalmente, un mercado laboral tan pequeño como tienen algunos países de América Latina, quizás algunos de ellos en auge, pero que no son los Estados Unidos para asumir la demanda laboral de 1 millón, 2 millones de venezolanos allí demandando puestos de trabajo. Él me dice, lo más importante ni siquiera es eso, sino el tema de la influencia del chavismo dentro de los grupos políticos de cada uno de esos países. Se ha demostrado, y ya lo han constatado estos países, que si tú no terminas de salir del tema chavismo, el chavismo te va a generar inestabilidad en cada uno de estos países, porque el chavismo necesita expandirse. Y yo quiero hacer una analogía que no es temeraria y que por supuesto no es tan directa, pero el chavismo puede ser equiparado, o pudo ser equiparado en algún momento, quizá en su mayor momento de auge económico, que es una pata, una arista fundamental del proyecto expansionista de Chávez y del chavismo, la petropolítica, el petrofinanciamiento de la política de expansión del chavismo, con la política de expansionismo que, claro, por otras razones, en otros linderos geográficos y con otra ideología, pregonaban los nazis. Los nazis decían fundamentalmente que el espacio no era suficiente para ellos, y además entonces partían de un fin determinista de que ellos tenían una raza única, aria, que era la que estaba llamada a dominar fundamentalmente Europa. Uno no sabe si el mundo, porque bueno, a Hitler le pararon la carrera a mitad de Europa, ¿no? Pero y que ellos por eso tenían que expandirse. Hay una vocación expansionista dentro del nazismo. El chavismo ha necesitado replicar su modelo en otros países. Y entonces vimos los modelos en Argentina, vimos los modelos en Ecuador, vimos los modelos en Brasil, vimos los modelos fundamentalmente en Colombia, a lo último, con Gustavo Petro. Los vimos en Centroamérica, abiertamente, en países chiquiticos, que son países, bueno, de revistas. Y entonces era más fácil financiar a un político y que llegara a la presidencia. Muy fácil, porque con una petrochequera tú podías hacer maravillas. Y lo vimos inclusive en movimientos europeos como el Podemos, que bastante varilla que echado en España. Entonces, es un movimiento político que, ojo, nada subestimable, ha tenido una vocación expansionista desde buena parte de sus orígenes. Su origen en el poder, quizás no cuando Chávez daba el golpe, porque bueno, ni siquiera habían conquistado el poder en Venezuela. Entonces, visto esto, él me dice Miguel Fontán, me dice, tú no puedes pensar
que cualquiera de estos gobiernos y cualquiera de estos países, y si lo hacen serían muy miopes, no creo que haya tanta miopía junta en América Latina y en el mundo, puedas tú simplemente olvidarte de esto y dejar que cabalgue el chavismo porque crees que va a quedar encapsulado en los linderos de Venezuela. No, porque siempre van a estar allí, y además que siempre van a estar allí porque, y lo hemos planteado muchísimo en este programa, el comunismo, generalmente en su última versión, en su versión castrocomunista, que es la que fundamentalmente ha gobernado Cuba por 60 años, tiene esa misma vocación. El comunismo no da su brazo a torcer. Contra el comunismo hay que pelear todos los días. Si usted se descuida, el comunismo le ataja. De manera que en ese perfil ideológico estamos insertados. Gente que no da su brazo a torcer ni cuando ha destrozado un país y que además busca seguir conquistando espacios geográficos en medio inclusive de su declive, porque necesitan conquistar más espacios geográficos, no porque crean que hay una raza única, no porque crean que necesitan más territorio, sino simplemente porque el modelo está hecho así. El modelo necesita conquistar lealtades internacionales que se validen o que se autovaliden entre ellas mismas. Decir que no, que tienes un gobierno amigo en Bolivia, por ejemplo, como un alcahuete, como es Evo Morales todavía, o como el que tienes en Cuba, para decir que no todo en Venezuela es tan malo y vivir relativizando la maldad. Daniel, buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Buenas tardes, Neomar, saludos para ti, para toda la audiencia. Escuchándote atentamente, sin duda, y revisando también los comentarios que a través de las redes sociales nos hacen llegar los oyentes. Yo me excuso, por supuesto, por llegar. Ya voy a estar en cámara. Hoy estamos en video también. Ya vamos a estar, no se desesperen, también en video. Yo estaba haciendo una labor de recopilación de información que para lo relacionado al programa de hoy. Pero hay algunas opiniones acá que no quería dejar pasar. María Maxey dice a través de nuestro chat en YouTube: Chávez hablaba y soñaba con la Unión Soviética de Sudamérica. Nos dice por acá también Gina Monk que el chavismo quiere tener o tiene el mismo carácter expansionista del panarabismo. Uh-huh. Y aquí dice una indignada señora que se hace llamar Yoconda Ondina: deja de hablar del chavismo, Neomar. Lo menos que queremos escuchar ahora es a esa gentuza y menos a gente opositora recordando: me voy a buscar otro canal que me inyecten positivismo. Bueno, señora, vaya y inyéctese la morfina positivista. Positivex en la farmacia, Positivex. No. Es que el morfina que inyecta Radio Nacional a través de sus ondas hercianas, diciendo a la gente que todo está bien, poniendo a padrinos y diciendo que no hay nada que reportar porque no está pasando nada. Entonces, bueno, si no se puede aquí, entonces resulta ser que aquí uno tiene que sortear la censura de Conatel y ahora tiene que sortear también la censura de estos personajitos que entonces te quieren imponer ahora lo que se puede y lo que no se puede decir. Yo te voy a decir una cosa. Muy bien. Lo que está ocurriendo en el estado Zulia, y de eso quería hablar hoy. Lo que se está desarrollando en el estado Zulia tiene ribetes de vandalismo organizado y de caos proyectado desde el poder. En este momento en el estado Zulia, y esto es importante que se sepa, según la información que me han hecho llegar, lo que se tiene en el Zulia es nada más y nada menos que el laboratorio general, el ensayo general abierto, seguramente de lo que quieren hacer con todo el país. Vamos a ir al corte comercial y al regreso voy a decir lo que he podido recopilar con los nombres y los apellidos de los responsables de la barbaridad que está ocurriendo en el estado Zulia y con relatos inclusive de personas víctimas de lo que allí en este importante estado del occidente de Venezuela ha ocurrido. Vamos al corte y ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón.
Corres de un lado a otro buscando aceite para el motor de tu carro. Para de sufrir. Ahora tuplata.com.be te trae la más amplia gama de lubricantes para vehículos, directamente desde los Estados Unidos hasta la puerta de tu casa. Sintético, semisintético o mineral. En tuplata.com.be te ofrecen distintas marcas de aceite importado al mayor y al detal. Solicita tu presupuesto a través de info@tuplata.com.be o por el 0212-720-7343. Ponte a rodar y no pierdas más tiempo. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba. Lo que buscas lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta, y así nos va. Daniel, lo que nos ibas a contar del estado Zulia. ¿Qué has visto del Zulia? ¿Qué sabes del Zulia? Lo que tengo que decir en todo caso no es lo que yo he visto porque yo no estoy en el Zulia, pero afortunadamente hay suficientes testimonios verificados de lo que ha ocurrido. Paso a leer algo que ha compartido el periodista deportivo Humberto Peroso Suárez, quien en Twitter es @KikoPeroso. Tiene una interesante información siempre sobre el fútbol nacional e internacional y es zuliano. Y ha relatado lo siguiente en su cuenta personal de Twitter el día de ayer. Decía Humberto Peroso Suárez, y voy a leer exactamente lo que dice. Vengo teniendo saldo, no hallamos dónde comprar un pan, mucho menos dónde recargar. Saquearon casi todos los negocios cercanos a mi zona en Sabaneta. Desde centros comerciales como el Varillal hasta la panadería Gallo Verde. Lo de la panadería Gallo Verde, continuó Humberto Peroso, es el colmo de la tristeza. Ayer, cuando pasaba, vi cómo la gente se intentaba meter y escuché el grito de alegría que me hizo entender que ya habían entrado. Se llevaron todo. El dueño de la panadería Gallo Verde se suicidó posteriormente. Explican que el dueño de la panadería Gallo Verde, continúa su relato Humberto Peroso, no se dio, y aquí hay un dato importante, no se dio a un saqueo programado que estaba siendo organizado por la Guardia Nacional. Indignado, subió al techo de su panadería a lanzar productos desde el techo. La gente se descontroló y la Guardia Nacional se fue. Y cuando la Guardia Nacional se fue, obviamente fue la señal, digo yo, para que hicieran lo que les diera la gana con el negocio. Entraron, cuenta Humberto Peroso. Se llevaron hasta la máquina de café. La destrozaron para sacarle la tubería de cobre. En el centro comercial El Varillal saquearon casi todo. El supermercado NASA, los cybers, las peluquerías, la farmacia, hasta el kiosco de los CDs. Se salvó la panadería del centro comercial El Varillal. El dueño y un grupo de valientes armados intimidaron a los saqueadores. Esperemos tengan cómo mantenerse. Continúa el relato de Humberto Peroso diciendo: lo más indignante es ver cómo la gente del barrio El Desespero, cercano a mi zona, se trasladaba a saquear la licorería Amanecer Gaitero en Santa Clara. Corrían con las botellas en las manos luego de arrasar con todo. Detuvieron a 4 personas de más del centenar que saqueó. Hoy me entero, dice Humberto Peroso, que el diario Panorama no circulará. Creo que desde los tiempos de Gómez no lo hacía. Toda mi solidaridad con la directiva y mis compañeros en tan difícil momento. Es tiempo de defender su integridad y la de sus familias.
La indolencia de los cuerpos de seguridad, continúa el relato del periodista Humberto Peroso, cuando no, la complicidad es terrible. Me cuentan que en el centro 99 de la circunvalación 2, por cada 3 productos saqueados, 2 terminaban en manos de las autoridades. Entre ayer y hoy hemos descendido un círculo más en los infiernos en Maracaibo. Lo más terrible de todo es la sincronización de los eventos. Antes había sido esporádico. Esta vez todo sucedió justo antes de que volviera la electricidad, en la jornada de ayer. La luz volvió para mi sector hoy, es decir, ayer, a las 4:50 de la mañana. Estuvimos 108 horas sin energía eléctrica. El saqueo del Barillal me pega. Yo estudié la primaria en el Santa Elena, tengo familia allá. Varios de mis primeros recuerdos, dice Humberto Peroso Suárez, son de ese centro comercial cuando tenía el CADA. Recientemente fui con mi hijo, hacía compras en el NASA y está todo arrasado. Ese es el relato de Humberto Peroso Suárez, que es periodista, que es zuliano, de lo que él vio, siendo además zuliano. Pero es que hay más, porque entonces, esto para los que se molestan cuando uno dice que no estamos en tiempos de análisis técnico sobre por qué el mantenimiento causó un apagón. Porque lo que pregunto yo, oye, qué raro, ¿verdad? Qué raro que la falla eléctrica, durante la falla eléctrica hay saqueo, y cuando terminan los saqueos llega la energía eléctrica. Eso es una falla. ¿Hay algún ingeniero electricista que me explique cómo el cese de los saqueos produce energía y resulta que reanima las líneas de transmisión eléctrica? Esa es una pregunta que yo hago nada más. ¿Qué pasa? Que hay nombres y hay que decir quiénes son. El primer responsable de lo que está ocurriendo en el estado Zulia es Omar Prieto, que es el bandido que asaltó la gobernación del Zulia, robándose las elecciones que en buena lid en su momento ganara el señor Juan Pablo Guanipa. Porque el legítimo gobernador del Zulia es Juan Pablo Guanipa. Este señor es un usurpador para lo que les importa a ellos. Su secretario de gobierno, el señor Lisandro Cabello, es otro de los involucrados en esta desgracia que está ocurriendo en el estado Zulia. El alcalde de Maracaibo, otro ampón, Willy Casanova. El alcalde de San Francisco, otro delincuente, Dirwin Arrieta. El general de la Guardia Nacional y director de la Policía del Zulia, Rubén Ramírez Cáceres. El director de Polimaracaibo, Ricardo Lubo, que es pieza clave además de Harry Romero, quien estuvo a cargo de la logística. Aquí hay nombres que se entremezclan. Hay un rumor, por cierto, que indica, no lo pude comprobar, de que en el estado Zulia se encuentra desde el día lunes Freddy Bernal, que es el jefe logístico, el jefe de división, el general de división de los colectivos, porque el comandante en jefe de los colectivos es Nicolás Maduro. En San Francisco estuvo otro personaje llamado Gerardo Patricio, que es concejal. Lo vieron en toda esta cosa, porque esto es nombre de gente a la cual vieron. Los maracuchos, los zulianos vieron a los personajes. Y vieron cómo no hicieron nada para atender los saqueos. Y vieron además, Neomar, y esto es importante, cómo llegaban saqueadores organizados en motos y en autobuses. ¿Ok? Dicen además que este señor Gerardo Patricio, que es concejal, es coordinador de los colectivos en el municipio de San Francisco. Que el secretario municipal de Maracaibo, César Garrido, participó con camiones volteo de la gobernación y de la alcaldía de Maracaibo, llevando colectivos y bandas de saqueadores, muchos de ellos de origen indígena, a que saquearan. Indujeron y provocaron los saqueos de mayor relevancia en la ciudad. La orden era evidente. Se les permitió que saquearan con total impunidad. Pero resulta ser que estos delincuentes también tienen negocios. Y a los negocios que tienen, estos bandidos a través de testaferro no los saquearon. A eso sí los protegieron. La Guardia Nacional estuvo custodiando unas zapaterías, como la zapatería Zapato Grande, un supermercado llamado Supermercado La Grande, y determinados comercios que tenían custodia y en los que estaba prohibido saquear. Uno de los propietarios de esos comercios, a los cuales se acusa de ser testaferro de Omar Prieto, es un sujeto de origen árabe de nombre Danilo Namur, de origen libanés, que por cierto se dice que tiene vinculaciones con Hezbollah. No lo sé, ojalá el señor se defienda y nos diga si los tiene o no. Dicen además que aquí hay una guerra entre bandas, Neomar, en Maracaibo.
Y que esa guerra entre bandas ha desatado se ha permitido que saqueen negocios vinculados a empresarios, amigos o interpuestas personas del exgobernador del Zulia, Arias Cárdenas. Porque tienen una guerra entre mafias allí. Sí, claro, saquéalo a él, no me saques a mí. Lo mío no me lo saqué, pero saquéalo a él. Uh-huh. Bueno, no solamente saquearon, sino que destruyeron locales. ¿Ok? Y además de eso, se empieza a escuchar que este señor Danilo Namur, este sujeto de origen árabe, quien dice ser socio de Omar Prieto, y que se le ha acercado a comerciantes que perdieron su negocio en los saqueos y le dijo: quédate tranquilo que yo te voy a ayudar, vamos a llegar a un precio y yo te pago por tu negocio. Uh-huh. Es decir, le van a comprar a precio de gallina flaca los negocios ya saqueados por unas bandas organizadas por ellos. Entonces, ¿para dónde vamos con esto, hermano? ¿Para dónde vamos con todo esto? Con todo esto vamos, ¿verdad?, a lo que termina siendo la jornada de promoción del caos y de organización de saqueos más importante que se haya visto en los últimos tiempos, porque ha quedado al descubierto. O sea, no es algo que se haya no es una maquinación ni una investigación. Daniel, los tipos desordenan y se venden como el antibiótico necesario para restablecer el orden. Eso es todo acá lo que está ocurriendo. Se dejaron ver esta vez, y se ve que ellos despachan y se dan el vuelto. Eso es todo un mismo ecosistema que ellos quieren plantear o tienen planteado acá, y que en todo caso remite a cosas como las que decía Maduro el día de ayer. Maduro decía, no, y es una versión que anda rodando, pero yo escucho algunas radiochavistas para ver en qué andan, y entonces andan rodando una cosa de este tenor. No, es que fíjense ustedes como mientras en Colombia, mientras en el Brasil, mientras en la Argentina tienen que pagar todos los servicios, aquí tenemos a un presidente como Nicolás Maduro que les da electricidad y les da agua a chavistas y escuálidos. Imagínese usted el nivel de degradación moral y mental que tiene que tener una persona para afirmar este tipo de cosas. Maduro decía ayer, aquí les damos electricidad y agua. ¿Cuál es el mérito en que un gobierno o alguien que usurpa el gobierno de un país en el siglo XXI te diga a ti que te proporciona eficientemente, que no es el caso en Venezuela, no desde el apagón del jueves, sino desde hace años, servicio de agua potable y servicio de electricidad? Por Dios, son cosas básicas, son cosas que en Venezuela ni siquiera estaban por conquistarse en el año 98, son cosas que la democracia, mancillada y todo, como estuvo por mucho tiempo, había logrado ya. O sea, aquí estábamos en otra escala de necesidades. Todos estos tipos se van a la base y te dicen, te damos agua y electricidad y tienes que aplaudirlo. Es como dice nuestro amigo Mingo, cada vez que despide su programa todos los días, los tipos hacen buena la consigna aquella de que te parten las piernas y entonces tienes que agradecerles porque te den unas muletas para que puedas medio caminar después. ¿Qué es eso? Fíjate que la Cámara de Comercio de Maracaibo estima, uh-huh, y es una estimación hecha para el final de la tarde de ayer, ¿ok?, que no se puede calcular la cantidad de comercios que fueron saqueados solamente en la ciudad de Maracaibo, pero que hay un estimado de más de 500 locales o comercios afectados, que van desde grandes cadenas de farmacia, hoteles, uh-huh, heladerías. Con las farmacias arrasaron con lo poco que pudieron encontrar, porque que hay en las farmacias venezolanas, nada. Y, el gobernador, no sé asesorado por quién, permitió que asaltaran el Palacio del Bloomer. Entonces, una cosa importante, a la Guardia Nacional le organizó el saqueo. Esto va para la historia. O sea, que hay carestía de pantaletas y de interiores en Maracaibo. Bueno, parece que la Guardia Nacional le pareció bien que saquearan el Palacio del Bloomer. Vaya usted a saber por qué. En algún momento la historia se escribirá y nos dirán por qué la Guardia Nacional le permitió que en el Zulia saquearan el Palacio del Bloomer. Ahora, no pueden, o sea, ni siquiera hay números, pero lo que sí se repite en cada una de estas cosas es el hecho de que hayan sido locales pequeños los que hayan tenido esta situación, de pequeños comerciantes que perdieron lamentablemente todo lo que tenían gracias a estos saqueos. Lo que pasó en el centro comercial Sanvil, uh-huh, de Maracaibo, una cosa terrible. Entonces, yo veo, Neomar, aquí dos cosas, ¿no? Yo desde hace días estoy sintiendo en los relatos de la gente
padeciendo, lo que me cuentan gente de distintas partes del país, lo que a mí me viene al recuerdo es lo que se vivió en el estado Vargas el año 99 con la tragedia. Exactamente lo mismo. ¿Qué ocurría? Bueno, que estábamos sin energía eléctrica, y al estar sin energía eléctrica, evidentemente tenías que hacer las pocas actividades, cuando escampó me refiero, ¿no? Tenías que hacer las pocas actividades que podías hacer, tenías que hacerlas con la luz del sol. Además de eso, no había servicio de agua, había que buscar agua donde se encontrara, fue el mayor padecimiento, y el tema de la comida. Pero cuando caía la noche, entonces en la noche, en las zonas más difíciles, el problema no era que volviera a llover, el problema era salvate de los saqueadores. Y escuchabas de noche los tiros de gente reventando cerraduras para meterse a saquear apartamentos, y escuchabas gritos, y escuchabas todo tipo de barbaridades que ocurría durante la noche. ¿A qué conclusión he llegado yo, Neomar? Que es que el Estado Vargas, desde el año 99, fue el gran laboratorio macabro del chavismo, con lo que pretendían hacer con el resto de Venezuela, destruirla. O sea, ponte a ver cómo quedó el Estado Vargas y cómo hicieron con el Estado Vargas durante todos estos años, y compáralo con lo que ha ocurrido en estos días y con lo que ha ocurrido todos estos años en Venezuela, y te darás cuenta que hay similitudes bastante particulares. El hecho de que aquí, en el Estado Vargas, fue el primer sitio donde yo vi que se utilizaran abiertamente las dádivas del Estado para mantener a la gente atada política y partidistamente. Donde aquí el jefe civil era a la vez el jefe del partido en la parroquia. Donde aquí, con las famosas cuadrillas de barrido manual, se mantenían a unos parásitos que lo que hacían era cobrar y aplaudir en cada marcha que se hacía. Tenemos que ir al corte, Daniel. Venezuela. Tenemos que ir al corte. Bueno. En eso compitieron en Venezuela. Vamos a ir al corte y venimos luego con continuamos. Más. Así es, ya venimos. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura, y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, la información, Daniela, que la divulga el Nacional, es que en sumatoria, haciéndose eco de declaraciones del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, hay 13 estados de Venezuela en los que hay saqueos. Se han producido saqueos luego del apagón, y esto no está restringido a un solo punto geográfico, es decir, esto cabalga desde occidente y va hasta oriente. Hay varios estados de la República en los que se han presentado saqueos, de hecho, siguen presentándose saqueos, y algo importante antes de que nos vayamos, para que tengan ustedes en cuenta el tema
de cuán efectivas pueden ser las sanciones y el tema de la política de sanciones económicas fundamentalmente capitaneadas de los Estados Unidos, que es quien tiene capacidad de articular sanciones de este calibre y de este tenor. Se ha divulgado, Daniel, a través de Reuters, en su página internacional, que en Uganda, toma nota del país, en Uganda parece que anda dando vuelta el oro venezolano, Daniel. Han solicitado las autoridades de Uganda, que yo no sé en qué estatus político están en cuanto al régimen que allí gobierna, no sé si es medianamente democrático, porque Uganda tiene una larga trayectoria de ires y venires, o más de ires que de venires. De allí viene la historia de Idi Amin, por ejemplo, que fue una persona nefasta en la historia de la humanidad. Bueno, dicen que 7.4 toneladas de oro en la empresa más grande que está allí dedicada a la minería, no se sabe de dónde vienen. Entonces sí que las autoridades de Uganda mandaron a investigar porque tienen la presunción de que es oro venezolano que fue a recalar allá, porque la declaración que ofrece la refinería es que provienen de América del Sur, pero no especifican de dónde. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque Venezuela, fundamentalmente, o no Venezuela, porque ni usted ni yo tenemos la culpa de esto, sino los bandidos que están al lado de Nicolás Maduro, han estado buscando por todo el mundo dónde terminar de raspar la olla y poner a vender el oro venezolano para buscar captar algún capital que les permita, por un lado, sostener la política de represión que tiene sus costos, en la tropa, en todo el instrumental y todo lo demás, y en una especie de granada lacrimógena o de nube de humo, que es sostener la política de la fase populista del chavismo a través del CLAP. Y para eso necesitan plata. Entonces andan raspando la olla y mira dónde vamos, Daniel, comparados con Uganda, ¿no? Haciendo negocios con Uganda. Bueno, no, porque es que aquí se termina siempre en el mismo sitio. O sea, aquí la gente, los iguales se soban, se reúnen para rascarse, ¿no? O sea, que eso no tiene... y todo esto, ¿de qué se trata? Esto se trata de un saqueo, de un saqueo organizado. No por lo que está ocurriendo en el Zulia, que es una parte del saqueo. Es que los tipos son unos saqueadores profesionales. Es lo que han hecho. Y aquí, por cierto, nuestro consuetudinario oyente, Joaquín Lombardi, saludos Joaquín, nos dice: Neomar, entiendo perfectamente tu punto. Nos lo dice a través de nuestra cuenta en Twitter. Pero se pregunta, Joaquín, ¿no es más fácil decir y asumir que el comunismo en cualquiera de sus variantes ha sido y es la excusa demostrada históricamente para saquear naciones? Mira, yo creo que eso es un punto importante. Porque, oye, yo tengo bueno, para empezar, estoy en esta parte de Alemania donde vivieron el comunismo. Conozco gente que vivió en la Rusia soviética. Conozco gente que viene de China, de Vietnam. Y uno pregunta esto y te dicen, pero eso que tú me estás contando es exactamente lo mismo que se vivió en mi país. Es lo mismo siempre. Son comunismo. Es lo mismo. Comunismo. Entonces, es lo mismo siempre. Estos tipos están saqueando, están acabando con todo esto. Y aquí hay que decir lo mismo. Señor Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, conviértase usted en el comandante en jefe de todos esos militares que acataron su llamado de abandonar al chavismo, al régimen chavista, y ponerse del lado de la Constitución. Sea usted el comandante en jefe de todos esos militares y funcionarios policiales para expulsar a la lacra castrista que está asesorando al régimen chavista para permanecer con los venezolanos secuestrados. Basta ya de este secuestro. Esto se tiene que acabar. No podemos seguir en esto. El enemigo es el comunismo castrista y tenemos que unirnos para derrotarlo. Muy bien, hemos terminado por el día de hoy. Mañana volveremos en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Dios mediante, hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASíNosVa, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas.